Hola a todos, yo soy Paula y esto es Calles de Libros. En el vídeo de hoy os voy a hacer el resumen completo del libro El cuarto de atrás por Carmen Martín Gaite, que va a caer este año en selectividad, así que sin más dilación, empezamos. Bien, pues este año se ha incluido El cuarto de atrás como una de las lecturas obligatorias para selectividad, sustituyendo a Los girasoles ciegos. Bien, pues tiene mucho peso porque ahora tenemos a una autora como de los principales modelos a seguir para este examen, ya que en los últimos años solo han habido autores. Bien, pues Carmen Martín Gaite nace en Salamanca en 1925, donde estudia filosofía y letras después también, y muere en el 2000. Esta novela la escribe entre 1975 y 1978, y es una especie de autobiografía sobre sus vivencias pasadas y que también, aunque está ya escrita una vez después de la muerte de Franco, pues va a tener cosas de la guerra civil, de la posguerra, que la autora vivió en su infancia y su juventud. Así que va a tener muchos temas varios y ahora vamos a ver cuáles son. Antes de empezar con los temas, primero vamos a ver las características principales de esta novela. Bien, la primera es una autobiografía que hace la autora sobre su vida, sus vivencias, su juventud y muchos aspectos de su vida. Por lo que la segunda característica será que el libro tiene una gran subjetividad, ya que la autora hace muchísimas descripciones y está contado sobre todo en primera persona, porque podemos ver que esta novela es un tipo como de ensayo. Bien, la tercera característica sería que hay un interlocutor con el que la autora habla. Este interlocutor en verdad es imaginario, entre comillas, vamos a dejarlo ahí por ahora, y la autora habla con él y este tipo de lenguaje que sigue con este interlocutor es bastante coloquial y muy sencillo. Por lo que también la narrativa de esta novela no va a ser muy complicada, aunque sí tenga grandes descripciones. Siguiente característica, el libro se divide en 7 capítulos. Vale, pues los 7 capítulos son una historia lineal, que es lo que la autora está viviendo ahora mismo, también lo que le va a contar el interlocutor, pero que realmente en cada capítulo hay bastantes lapsus y muchos saltos temporales, ya que a lo mejor pues te cuenta algo que vivió en la guerra civil o en la posguerra o en su etapa de juventud o de adultez, así que podemos ver que tiene bastantes saltos temporales, aunque los 7 capítulos son lineales. Ahora voy a pasar a hablaros de los temas más importantes de la novela, donde podréis ir identificando dónde va cada uno o dónde puede aparecer según yo os vaya explicando después capítulo a capítulo. Bueno, pues el primer tema, que para mí ha sido el más evidente y el más importante y con más peso de esta novela, es la soledad. Realmente, aunque hay un interlocutor, es imaginario y es creado por la autora, donde ella está sola en todo el momento que se desarrolla la historia. Entonces esto lo crea para que se haga más ameno lo que va a contar y no sea tan pesado. ¿Qué pasa? Que la soledad la vamos a ver tanto la que la autora vive, cómo se siente, y también en otros aspectos de la novela y con otras personas que se ven involucradas. Segundo tema sería lo místico o fantástico. Volvemos al tema del interlocutor, donde al final realmente la autora no sabe si ha sido todo mentira o ha sido verdad, ya que hay distintas señales que dan a entender que ese interlocutor, que se llama Alejandro, lo descubriréis en la novela, se sitúa allí, pero luego hay otras cosas que tú dices, no puede ser. Entonces, claro, también a la autora en distintos aspectos, como en el primer capítulo sobre el sueño, se ve cómo le cuesta ver si realmente está viviendo algo real o es todo místico o una fantasía. Pasamos a el tercer punto, y aquí tenemos también algo muy importante en la novela, la intertextualidad, donde la autora va a incluir obras de muchísimos autores importantes para ella, y también va a hablar de muchos autores, como en el segundo capítulo que vemos que menciona a Kafka. Bueno, no lo llega a mencionar, pero hace una alusión a él mediante una cucaracha, que eso tiene que ver con su obra La Metamorfosis. O también vemos que hablan de otros autores muy importantes para ella. Os dejo aquí una lista de los autores que más se mencionan en esta novela. Siguiendo este hilo, también un tema muy importante es la memoria,
donde a la autora realmente le cuesta como comprender algunas cosas de su pasado o recordarlas. Y también cómo va avivando su memoria a cada paso, a cada página, y va recordando muchísimas cosas de su pasado y de su juventud. A raíz de esto, hay otros temas muy importantes en esta novela, como puede ser el franquismo, la guerra civil, la posguerra, toda esta etapa de España donde ella lo ha vivido en primera persona, no porque ha estado allí, y hablan tanto de la figura de Franco como hablan también de lo que ella vivió un poco en la guerra civil o incluso años después en la posguerra. Otros temas importantes son la familia, ya que ella hace saltos temporales a cuando a lo mejor vivía con sus abuelos o estaba con su hermana. También la amistad, ya que vamos a ver a una gran amiga suya en uno de sus capítulos. Y también temas como el amor, que lo vamos a ver a través de cartas que la autora tenía guardadas. Bueno, y ahora os voy a explicar, porque os lo pueden preguntar, cómo es el personaje principal de Carmen o incluso Alejandro, el interlocutor. Bien, pues Carmen pues se puede definir como una chica que viste un poco informal, pero que realmente es una apasionada de la literatura, y también vemos que en su etapa de juventud fue muy fantasiosa. Otro aspecto sobre ella es que fuma mucho y que le cuesta recordar cosas y diferenciar, pues como hemos dicho antes, lo que está pasando en la realidad y la fantasía, porque como hemos dicho, esta autora es muy mística, muy fantasiosa. Luego, por otro lado, Alejandro, el interlocutor, pues se nos presenta como un hombre de negro que va con un sombrero negro y pues tampoco nos dice nada sobre él, sobre su aspecto físico o realmente cómo es, pero podemos un poco apreciar que es alguien mayor, ya que si también habla del franquismo o la guerra civil y tal, no se va a tratar de alguien joven. Además, se va a crear como un vínculo de confianza en la novela entre ellos dos, donde se van a ir contando cada vez más cosas el uno del otro de su vida personal. Bien, pues este primer capítulo se llama Hombre Descalzo. Es más bien introductorio y por ahora tampoco te cuenta mucho sobre la novela y la autora. Aquí la autora empieza en su cama diciendo que no puede dormir y empieza a describir esos sentimientos que va teniendo según este ensueño. Te cuenta cómo coge la almohada o la forma que tiene de acostarse. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí la autora empieza a confundir entre lo que es un sueño y lo que es real. Empieza a visualizarse en una playa, donde ve una casa, una habitación, una cama, que al rato identifica como las suyas propias. Esto la hace llevar a su infancia y a cómo dormía con su hermana de pequeña. A partir de ahí, la autora se levanta porque ve que no puede dormir. Se acerca hacia alrededor, donde tiene unos cuantos libros, entre ellos uno de Torodov, y aquí hace una referencia sobre la novela fantástica y que algún día tiene que escribir alguna de estas. Entonces, claro, aquí podemos ver que la autora también va a incluir algunos ápices fantásticos en la novela. A partir de ahí, ve el costurero de su abuela y sin querer lo tira, del cual salen unas cartas de amor. Carmen las coge y las va a leer y ve que fueron escritas para ella hace muchísimos años. A partir de aquí, vuelve a visualizarse en esa playa y empieza a ver a un hombre que va descalzo, de ahí el título del capítulo. A partir de aquí, Carmen quiere saber si ese hombre es el de las cartas, y cuando se va a acercar a él no le llega a ver el rostro y finalmente se queda dormida. Y aquí acaba el primer capítulo. Bien, pues en el capítulo 2, que también se llama El sombrero negro, las cosas empiezan a ponerse más interesantes. Carmen se levanta sobresaltada y decide coger el teléfono porque recuerda que había planeado una entrevista y esperaba a alguien. Mientras sale de su casa y está en el rellano esperando a esta persona, visualiza una cucaracha, algo que le da bastante asco y grima. Esto pues se identifica con la metamorfosis. Bien, a esto que llega este señor, el hombre de negro, que lleva un sombrero negro y entra en la casa así, como que no quiere la cosa, se sienta y deja el sombrero y se lo quita. De aquí es que se llama así la novela. A Carmen esto le sorprende muchísimo, porque ve que se ha tomado demasiadas confianzas. Pero al final, este interlocutor la anima a sentarse con él y empiezan a conversar. La casa se ve envuelta en una
horrible tormenta que está pasando en el exterior, lo que hace también que te haga sentir como más íntima esta conversación o incluso un poco más lúgubre. Bien, Carmen y él empiezan a hablar sobre la novela de misterio, y una vez que ella va a intentar preguntarle sobre la vida personal de él se adelanta y empiezan a hablar sobre lo que le pasa a ella. De aquí a que empieza a hablar de su juventud y demás y de su infancia, ya que esta tormenta le ha hecho un poco recordar aquello. Empiezan a hablar de su viaje a Portugal y de cómo ella allí se enamoró y un chico le escribió unas cartas, las que después al final intentó deshacerse de ellas, las quemó, ya que no quería recordar la melancolía. Siguiendo esta línea, empiezan a hablar también de la primera novela de Carmen Martín Gaite, que trataba sobre un balneario y demás. Lo que conlleva a que empiecen a hablar también de el periodo de guerra en España y de posguerra, y de cómo la literatura ayudó un poco a Carmen a desvivirse o a no sufrirlo tanto. A esto que Alejandro dice una frase que la verdad es que me ha gustado bastante, la tengo aquí apuntada, os la voy a decir, dice: la literatura es desafío a la lógica, no refugio contra la incertidumbre. Por lo que podemos ver que Alejandro dice: no, es que la literatura en verdad es para combatir las cosas, no para resguardarte en ella. Esto hace que Alejandro empiece a hablar un poco más sobre él y empieza a explicar cómo, cuando estaba en el cuartel de Salamanca, llegó a ver al propio Franco, y no solo a eso, sino también a Carmencita Franco, que es la hija de Franco. Cómo ve que esta chica, que para él, muy hermosa, se veía un poco enjaulada en esta situación, un poco solo, otra vez el tema de la soledad. Cómo esta chica realmente no tenía amigos o no hacía nada demasiado importante en esa familia. ¿Qué pasa? Que realmente Carmen, la protagonista, no le hace mucha gracia a la figura de esta niña, pero el autor empieza a hablar sobre que realmente el estilo de vida que lleva es un poco como el estilo de vida de mujer americana, un tanto desvivido y un poco fuera de tantas preocupaciones, no como el modelo de mujer española, que estaba más bien atada a su casa, preocupándose siempre por su familia y mirando lo mejor para ellos. Una vez acabada más o menos esta conversación, Carmen decide levantarse e ir hacia la cocina, y aquí pues acaba el segundo capítulo. Este tercer capítulo, también llamado Ven pronto a Cunningham, podemos ver que la autora se traslada a la cocina y se ve reflejado en un espejo. En este espejo ella empieza a verse de más de niña, de joven, hasta cómo está ahora. Esto es una gran simbología a que la novela trata el paso de su vida y el paso personal y la trayectoria de la autora, Carmen. Bien, pues una vez que ella está en la cocina, sigue recordando su infancia y se acuerda de cuando en Navidades o en Semana Santa iba a pasarlo a casa de sus abuelos a Madrid, de cómo les gustaba ir al cine, al teatro y a la Plaza Mayor. Pero no solo esto, ya que ella recuerda que de pequeña pues había una serie, como una canción no muy conocida que hablaba de Cunningham, como una calle, una vía de escape. Entonces ella siempre se preguntaba a dónde iba la gente, si se dirigía a Cunningham o dónde estaría este sitio. Por eso este capítulo se llama así. Siguiendo por este punto, pues Carmen sigue preguntándose cosas de su infancia, de su hermana, y ya hace un poco de ilusión al cuarto de atrás, ya que habla de que era una especie de habitación donde su hermana y ella pues solían leer, o ya era como su sitio fantasioso, pero que se acabó cuando llegó la guerra civil. Aunque realmente después va a hacer como un significado mayor del cuarto de atrás, que lo veremos más adelante. Bien, a partir de aquí también empieza a recordar cómo era la familia de su madre, y esto la lleva a plantearse sobre la sección femenina, que tenían un modelo de mujer como puede ser Isabel la Católica, fuerte pero dedicada a su hogar, a su esposo, a sus hijos, a la cocina, como lo típico. Y como que en verdad Carmen no está tan de acuerdo con esta idea. Bien, pues esto sería el fin de este capítulo. Vale, este capítulo 4, también llamado El escondite, empieza con la autora regresando al salón y vuelve a hablar con el interlocutor. Aunque ahora a ella le cuesta un poco recordar algunas cosas, por lo que él saca una cajita dorada y le da una pastilla,
Dice que esta pastilla va a ayudarla a mejorar su memoria y a seguir recordando puntos y cosas sobre su pasado. Aquí la autora piensa que realmente la vida pasa tan rápido como el escondite inglés como cuando éramos pequeños, y que esto hace también que se olvide de muchísimas cosas. Bien, pues aquí podemos ver por qué de ahí el nombre del capítulo. Bueno, continúa hablando sobre Burgos y un viaje que hizo con su prima para recuperar un coche de su padre que se le habían quitado de la guerra civil, y que el coche después cómo estaba, pero que realmente la anécdota fue graciosa y divertida. El interlocutor también empieza a hablarle a ella de política, y Carmen empieza a decir que ella en un principio veía la política o veía a Franco y que realmente le hacía incluso gracia, le daba igual, no le era importante, pero cuando empezó a ver a Carmencita Franco, que era una niña allí en todo sometido, ella cada vez más fue tomando más conciencia de lo que estaba pasando y de lo que iba a ocurrir, ¿no? Y cuál era la situación que se vivía en España. Al final del anterior capítulo, se hace una llamada en casa de Carmen y que el interlocutor ve que es para él. Por eso le dice a Carmen que conteste y le diga que no está. Este es el hilo que va a continuar en el capítulo 5, una maleta de doble fondo, donde podemos ver que Carmen coge el teléfono y es una mujer, que empieza a preguntarle si Alejandro sigue ahí. Pues ella ya puede ver cómo se llama este personaje, Alejandro. Bien, la mujer empieza a premiarle, a decirle, hace mucho que se fue, sigue ahí, ¿dónde se ha ido? ¿Lo sabe usted? No sé qué. Y Carmen un poco preocupada, pues dice, ¿qué pasa aquí? Carola empieza a contarle que Alejandro no es como pensamos. Alejandro se ve cercano, simpático y que ha cogido mucha confianza con Carmen, pero en cambio Carola empieza a contarle que Alejandro realmente es un machista y una muy mala persona, que incluso en una parte, en una cosa que pasó, llegó a pegarla. Todo fue porque Carola encontró en una maleta de doble fondo, de ahí al nombre del capítulo, encontró unas cartas románticas escritas a Alejandro, donde podía ver que obviamente pues estaba engañando a su supuesta esposa. Esas cartas estaban selladas y firmadas por una C, por lo que Carola le pregunta a Carmen si es ella. Alejandro, obviamente por lo visto, después de que viese que Carola encontró estas cartas, le pegó. Y por eso Carola advierte a Carmen y le dice que es peligroso, que no es tan amigable como parece. Carmen se asusta un poco y podemos ver que la autora intenta introducir un ámbito del género de misterio o de terror, porque se crea una gran tensión entre Carmen y lo que está viviendo ahora mismo. A Carola la llama otro hombre corriendo y tiene que colgar el teléfono, pero antes de ello le dice a Carmen que ojalá hubiese sido ella la mujer que le escribe las cartas porque no le parece realmente tan mala persona, y Carmen pues también hubiese deseado haber sido ella quien las hubiese escrito. El capítulo 6, o también La isla de Bergay, vemos que la autora, un poco preocupada, descuelga el teléfono y vuelve con Alejandro. Aquí lo encuentra leyendo un periódico y le recuerda un poco como en las horas de teatro la gente pues se lee sus guiones para seguir continuando o hablando. Entonces hacen referencia a Concha Piquer. Bien. ¿Qué pasa? Que Alejandra y ella siguen hablando y siguiendo esta línea del teatro, ya que la autora había hecho teatro hacía muchísimos años atrás, surge la novela de Robinson Crusoe y cómo empieza a hablar con ella también sobre Alejandro. Esto hace recordar a la autora la isla de Bergay, una isla maravillosa, idealizada, que se había creado con su amiga. ¿Por qué? Pues mira, os cuento. Por lo visto, como que la otra chiquilla pues podía volver a casa y no se preocupaban tanto por ella, como que a lo mejor tiene un poco más de libertad que Carmen. Y esto hizo que muchas veces ella pensara, ojalá estar en esta isla, como Robinson Crusoe, más libre, más tranquila, y por eso que tuviesen como esta referencia a algo como de escapatoria, de libertad. Bien, y también Bergay es por la mezcla de apellidos de su amiga y de ella. Bueno, pues la amistad entre ellas dos es muy estrecha, se llevan muy bien y sobre todo suelen hablar de literatura o jugar o hacer chorradas como la gente que hace a su edad, pues en el cuarto de atrás. Y aquí es cuando ya hace la referencia total del libro
del cuarto de atrás y de cómo ese era su sitio preferido para leer, para jugar, para estar con sus amigas, su sitio de libertad, y ahí es donde surgió realmente lo de la isla de Vergai. Pero claro que después, con las complicaciones de la guerra, todo esto se fue al garete y su isla idealizada y tan tranquila pues fue perdiendo importancia. Por lo que podemos ver mucho como en la guerra y la posguerra, pues todas las cosas que le quitaron a la gente, ya no solo bienes materiales, sino libertad, estar cómodo e incluso sentimientos y el sentirse a gusto donde se está. Y bueno, ¿qué pasa? Que Carmen empieza otra vez a sentirse muy agitada y Alejandro le dice que se relaje, que se acomode en el sofá y que cierre un poco los ojos y que se acueste, que se tranquilice un poco. Y aquí acabaría este capítulo. Bien, la última parte es un what the fuck increíble, es decir, que te deja choqueadísimo. Porque de repente Carmen siente un beso en la frente y se despierta. Pues es su hija, que le dice: oye mamá, pues te has quedado dormida con la ropa y todo esperándome a que llegase por la noche, ¿no? Porque llega a las 5 de la mañana. Carmen está un poco confundida porque dice: uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? Y aquí podemos ver que la hija empieza a hablar con ella y le pregunta que si ha tenido visita, ya que se encuentran 2 vasos encima de la mesa. También es un poco extraño, porque después de hablar con Alejandro, Carmen recuerda haberse quedado dormida en el sofá, pero después se despierta en la cama, lo que puede significar que todo ha sido un sueño. Pero luego se dejan indicios que te da a entender que a lo mejor no ha sido un sueño, que se ha recibido esa visita. Entonces por eso aquí se ve el género fantasioso que está un poco en la novela, pues ya que la hija ha visto los 2 vasos y ya no solo eso, sino que le dice: oye mamá, qué bonita la caja dorada que tienes ahí. Y Carmen se queda en plan: ¿what? Claro, esa es la caja dorada de las pastillas que le dio Alejandro a ella para recobrar la memoria. En este momento Carmen empieza a comprender un poco todo lo que ha pasado y la conversación que ha tenido momentos antes. Así que finalmente coge esta cajita dorada a la que ya le va a tener mucho cariño y se va a dormir. Y ahí acaba el libro. Y ya está. Y diréis: ostras, claro, pues vemos el género fantasioso porque nunca llegamos a saber si Alejandro estaba o no estaba, y también pues todos los sentimientos y las vivencias de esta gran autora. Bien, pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dale like, compartir a alguien que le pueda interesar, que esto va a caer en selectividad y es importante. Dejadme en comentarios también si tenéis alguna otra novela que queréis que yo haga el resumen para selectividad. Y por favor suscribiros al canal para ver más vídeos así y también otros sobre literatura. Y dicho esto, nos vemos la semana que viene en otro vídeo del canal. ¡Chao!